Le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en Mateo 27. Saludamos a todos los hermanos que están conectados ahí en el Facebook, en las redes sociales. A la hermana Raquel, a Camilo, a Vivian. Mateo capítulo 27. Estamos hablando en esta serie de charlas acerca del evangelismo y es la finalidad del evangelio, ¿no? Es la finalidad de la obra de Jesús, evangelizar. Y cuando nosotros miramos, pues toda la obra de Jesús fue una obra evangelizadora desde el principio hasta el final. Y después de todo lo que han hablado el pastor y Juan David acerca de el evangelismo, pues creo que cada vez se acorta más el rango de posibilidades para hablar acerca de este tema, porque casi todo está dicho. Sin embargo, aquí hay un pasaje, hermanos, que me parece hermoso acerca de Jesús en una situación tan agobiante para Jesús como la antesala a su muerte, el cual él utiliza para seguir dándole propósito y cumplimiento a esa finalidad que es evangelizar. Y aún allí, en el proceso del juicio, Jesús da testimonio y evangeliza. Una de las mejores maneras de hablar a otros de Cristo es por medio del testimonio. Mucho se dice, poco se hace, pero que su testimonio hable por sí solo. Amén. Por sus frutos los conoceréis. No sea usted de los que está echando sátiras por Facebook, ¿cierto? Poniendo imágenes o cosas, no. Sea usted de los que por su testimonio las personas sacan sus conceptos claros. Así que Mateo 27, hermanos, me habla acerca de este momento tan especial y tan crucial. Este es un pasaje muy conocido por todos, porque es el momento en el que coloquialmente lo hemos convertido en un adagio popular, y es lavarse las manos como Pilatos. Es de esa fracción de las que quiero que hablemos esta mañana. Un pasaje triste, un pasaje agonizante, un pasaje desesperante y un pasaje sobre el cual en una situación nosotros humanamente haríamos hasta lo imposible por hallarnos inocentes. Es nuestro concepto humano, y quizás Jesús nos muestra otra visión diferente de eso. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice: Jesús ante Pilatos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Salte al versículo 11. Pilatos interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y hermanos, aquí hay un proceso de un juicio aparentemente normal, un juicio en el Imperio Romano, un imperio que se mofaba de tener a los mejores filósofos y pensadores de la época, que hacía unos análisis de la realidad y que sacaba unas conclusiones acerca de teorías de la vida muy contundentes. Así que quizás podría hacerse un juicio muy, muy, muy justo, porque estaba
en un imperio que tenía mucho conocimiento y que era muy analítico de todas las cosas. Sin embargo, aquí hay una escena, hermanos, tremenda. Nada diferente a lo de hoy en día, ¿cierto? En el que hay un juez, hay una parte acusatoria, hay una defensa, ¿cierto? Y hay un acusado, un reo que se lleva ante el juez. Y digo que nada diferente porque Jesús iba atado de manos y pies. Y los reos llegan así ante el juicio, esposados. Así que es un momento muy angustiante, un momento de mucha tribulación. Hay aquí un proceso de un juicio con unos enemigos muy poderosos. Jesús se levantó unos enemigos, hermanos, poderosísimos, grandes, ¿cierto? Eran los sacerdotes y los principales del pueblo, gente muy influyente en el imperio, que le hablaban al oído al imperio. Sin embargo, Jesús nos muestra, hermanos, aquí una reacción muy interesante que testifica de él, que habla de él. Lo primero, hermanos, es el respeto de Jesús ante el juicio. Versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y lo interesante en el respeto que Jesús emana hacia sus autoridades. Él está bajo la autoridad romana y respeta la autoridad romana. De hecho, es coherente con lo que algunos días atrás, ¿cierto?, le preguntaron a quién debemos dar tributo. Él dice: ¿de quién es la cara? Del César. Pues den al César lo que es del César. Y aquí está ante un juicio romano y respeta la autoridad romana, cosa que demuestra la coherencia con sus enseñanzas. Estaba en pie, hermanos, y pararse frente a alguien es un acto de mucha reverencia, ¿cierto que sí? Es muy común cuando llegan algunos políticos, que por esta época los tenemos a diestra y siniestra, ¿cierto? ¿Sí le ha tocado ir a reuniones políticas? ¿Sí? Bueno, a nosotros nos toca, y sí es muy común que la gente se para cuando llega el político, ¿cierto? Es un acto de mucha reverencia. Y Jesús está parado frente a un gobernante mostrando su reverencia, ¿cierto? Cualquier otro hubiera podido no mostrar respeto ante eso. Sin embargo, Jesús era un preso, hermanos, delante de un juez. Él entiende eso y lo respeta y no dice nada. Lo interesante es que aquí está el creador de todo, Jesús, ante la criatura, ¿cierto? Está el santo ante el pecador. Está el más justo ante el más injusto. Está el juez más grande, que es Cristo, ante el juez más injusto, que es Pilatos. Pilatos era catalogado, hermanos, en la época como el, bendito sea el Señor, como el bárbaro. Amén. Y era el bárbaro porque era áspero, ¿cierto? Era ordinario y emitía unos juicios, unos veredictos tajantes, eran unos veredictos terribles, hermanos. Así que él llegaba y arrasaba con las aldeas, arrasaba con la gente, ¿cierto? Las órdenes de él eran: maten a todos. Era conocido como el bárbaro, el más injusto. Él tenía la responsabilidad de procurar el orden del imperio. Así que no se permitían los tumultos, ¿cierto? Las arengas, las protestas, porque Pilatos tenía que entrar como el SMAT directamente a repeler cualquier acto que atentara contra la tranquilidad del imperio. Y sin embargo, Jesús está ahí, hermanos, y no hace nada. Permite que todo pase y permite ser inculpado. Y lo hace, hermanos, para entrar al juicio y ser condenado como un pecador y morir por usted y por mí, para que hoy nosotros nos podamos parar ante Cristo como libres. Si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí. Si no hubiera sido por eso, el evangelio no hubiera llegado a todos. No tendríamos esa posibilidad
de haberlo escuchado. Lo segundo, hermanos, es la presentación de cargos que hay acá. Mira el versículo 11. Y gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Nótese que si usted se dirige a unos versículos, al versículo 57 del capítulo 26, está Jesús ante el concilio. Ahí le hicieron una encerrona antes. Y la acusación que ellos le hacen no es nada parecida a la que emiten ante Pilatos. Mire el versículo 63 dice, aquí lo están acusando, ¿cierto? Los sacerdotes, está Caifás y entonces más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dice: te juro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, más adelante os digo. Nótese que la acusación aquí no es esa. Pilato no le está preguntando: dime si tú eres el Hijo de Dios, sino la acusación es Rey de los judíos. Porque si a Pilatos le dicen, mire, es que lo estamos acusando de que es el Hijo de Dios, Pilatos va a decir: ¿y a mí qué me importa eso? Eso es problema de su religión, de ustedes, eso a mí no me importa, soluciónenlo ustedes. Pero la acusación aquí es cambiada inteligentemente y sutilmente por los del Sanedrín acerca de Rey de los judíos, porque al ser rey entonces habría un conflicto entre reyes, entre imperios, ¿cierto? Entonces, si era rey, la consigna era que iba a librar a los judíos, y eso significa rebelión, eso significa amenaza al imperio, eso es golpismo. Amén. Esto es una acusación tremenda ante el imperio, es un desafío ante el imperio, es una amenaza al orden de Pilatos. Y es un desafío directo a Roma. ¿Con qué inteligencia, hermanos, es acusado Jesús ante Pilatos? Minutos antes es acusado en el templo y no es esta la acusación que se le hace. Sin embargo, tiene unos enemigos, les decía, muy, muy, muy poderosos. Y Jesús, hermanos, está ahí observando. Está como el búho, hermanos, no dice nada, solo pone cuidado. Atenta nota está tomando de todo lo que dicen acerca de él, de toda la acusación que se hace acerca de él. Y déjeme decirle, hermanos, que esto le da a uno realmente susto. La vez pasada me invitaron a comparecer en un proceso en el juzgado en Ibagué. Y entonces yo fui a comparecer. Y pues es tremendo, hermanos. Es un ambiente muy, muy hostil. Amén. Todos son enemigos de todos. Yo tenía que dar testimonio de un joven, de un muchacho. Un muchacho me dijo: estoy en un proceso contra la policía, imagínense. Y necesito que me indemnicen. Y en este proceso, usted lo único que tiene que hablar es la verdad. Decir que me conoce, hace cuánto me conoce y ya, no más. Yo dije: no, pues si es así un muchacho de la iglesia, pues genial, yo voy y testifico. Hermanos, yo no tenía ni idea en qué camisa de 11 varas me estaba metiendo. Llegamos al juzgado, estaba la policía, había un abogado vestido de policía, ¿sí? Con traje de policía. Entramos ahí al juzgado, estaba ya el juez con su toga, así como usted se lo imagina, con su toga, estaba aquí la parte acusatoria, la defensa, bueno. Y llamaron a Daniel Andrés Escobar a comparecer. Yo me paré, hermano, olímpico, campante, yo me paré. Hermanos, ya vi como que la cosa era como bien en serio. Y me pusieron a jurar que si la verdad, cuando me pusieron a jurar, yo dije: uy, caramba, ya comenzó a sudarme las manos. Y yo me senté, dije: pues, ¿a qué me pueden preguntar? Pues
El ambiente tan hostil, hermanos, del juicio, y hacen unas preguntas que son tremendamente inteligentes. Y entonces me dijeron, ¿usted conoce a fulano? Y yo dije, sí señor, yo lo conozco. ¿Hace cuánto lo conoce? Pues hace un par de años. Pero cuando uno conoce a alguien, uno tiene la certeza de hace cuántos años lo conoce. Yo dije, ay caramba, hace 7 años lo conozco. Dije, más o menos, o sea que no está seguro hace cuánto lo conozco. Hermanos, y comenzaron ahí yo estaba ahí, hermanos, y las piernas me temblaban. Y entonces llegó un momento en el que me dijo, y entonces usted se considera amigo de él. Y yo dije, sí, claro, somos amigos. Nosotros compartimos, él va a la iglesia, nosotros somos de una comunidad religiosa y él va a la iglesia y compartimos. Yo, comparten mucho. ¿Cómo se llama la mamá de él? ¿Cómo se llama el papá? ¿Cuántos hermanos tiene? Hermanos, no, me fue re mal. Me pegaron una cacheteada ya, Salí como el gran mentiroso que realmente no lo conocía, porque para ellos conocerlo era responder, y cuando yo salí dije, sí, yo debía haber respondido todas las preguntas si realmente lo conocía. Así que Jesús, hermanos, está en este ambiente hostil, en el que hay unas acusaciones tremendamente inteligentes, en el que hay un ambiente muy tirano. No es un ambiente de venga, mijito, ¿verdad que usted es rey de los judíos? Sí, cuéntenos, a ver, papi. No, ¿cierto? Es un ambiente hostil de usted. Es una acusación. Y cuando a nosotros nos acusan, hermanos, pues atentan directamente contra nuestra integridad. Lo primero que uno hace es salir como un león a defenderse, ¿cierto? Yo no he visto el primero que lo acusen y digan, y se queda ahí y digan, amén, recibo en el nombre. No, ¿cierto? Uno está esperando ahí que le dé el chance, que la otra persona tome aire para uno mandarse y decir, no, pero es que no es así, pero es que... Escúcheme, déjeme defenderme. Y Jesús no hace. Tercero, la respuesta de Jesús, hermanos. Versículo 11. Dice, la respuesta es la última frase, tú lo dices. Las respuestas de los reyes, hermanos, y de los jueces realmente eran respuestas muy cortas, eran conceptos muy cortos. Y Jesús responde como rey. El comentarista dice que su respuesta fue una respuesta apropiada, aparentemente ofensiva, ¿cierto? Es como cuando, se lo voy a poner en este contexto, como cuando le dicen, usted fue el que se robó eso, y usted dice, pues si usted lo dice, es ofensivo, ¿cierto? y mire que pareciera que fuera así. Sin embargo, el comentarista dice que es una respuesta de rey. Jesús está diciendo, sí, yo soy rey. Sí, yo soy rey. Pero no la clase de rey que usted cree que yo soy. Y Pilatos entiende la respuesta de rey a rey y no se ofende, porque es una respuesta a la altura de Pilatos. Qué interesante, hermanos. Pareciera que fuera ofensivo, pero no es ofensivo. Indica una oratoria muy bien pensada de Jesús. Una respuesta muy correcta, hermanos. Porque él le dice, yo soy el rey de un reino que usted no conoce. Cierto que su ceguera no le permite entender. No rey terrenal, eso no me interesa, sino un rey espiritual. Es una respuesta que no carga rebeldía, que no carga un ambiente golpista. Y por eso Pilatos está tranquilo. Porque no es una respuesta grosera, no es una respuesta rebelde. Si hay algo que enfurece a un padre, es la respuesta grosera de un hijo. Dígame si no, papás. ¿Amén? ¿No? ¿Les gusta que sus hijos le respondan con grosería? Eso sí transforma a los papás. Dígame si no, Oscar. Ay, bendito. Y Oscar, que es bien grandote. Bendito sea, se siente chiquitico. Eso, hermanos, es lo más ofensivo para un padre, que le respondan con grosería, que le levanten los hombros, que le dice,
Nosotros tenemos un verbo en la familia de refunfuñé. Yo refunfuneo, tú refunfuneas. Mamá decía, no refunfuñé. Bueno, es unas cosas, son claves familiares. Amén. Y, y Jesús no es grosero en su respuesta. Jesús tiene una respuesta tan a la altura de la oratoria de Pilatos que Pilatos está tranquilo. Nótese que con todo esto, hermanos, Jesús está testificando de sí, de quién es Él. Jesús está diciendo quién es. Mire, lo cuarto es la parte acusatoria. Versículo 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Estos que le acusaban, hermanos, no son cualquier cosita, hermanos. Esta gente, como les decía, es gente de mucha influencia. Es gente que le habla al oído a Pilatos. Pongámoslo en contexto hoy en día. Usted podría tener el número del gobernador Ricardo Orozco, ¿cierto que sí? Sí, lo puede tener. Pero márcale a ver si le contesta. ¿Ah? Hermanos, no le habla ni el radio. Pero es tremendo encontrarse con gente que tiene el número del gobernador y al primer timbrazo el gobernador le contesta. De hecho, hace un par de meses estábamos con alguien y dijo, espere, yo llamo al gobernador. Y le marcó al gobernador y el gobernador le contestó y lo puso en altavoz y era el gobernador. Y nosotros decíamos, ¡oh! ¡Qué gran influencia el de esa persona! Una persona muy importante de este pueblo. Y esos son los que están acusando a Jesús. Es gente, hermanos, muy inteligente. Demasiado. Mire, volvamos al capítulo 26, versículo 57. Y los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Gente intelectual, gente inteligente, ¿cierto? Los principales sacerdotes y ancianos, 59, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mire, aquí ellos ya habían preparado todo. Ya habían buscado a Pepito, a este, le habían pagado. Mire, mijo, lo que usted tiene que hacer es pararse allá. Nosotros le vamos a preguntar esto, usted va a decir esto. Todo estaba fríamente planeado y calculado. Mire lo que dice acá. Vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican contra ti? Así que, hermanos, esta gente eran los del Sanedrín, ¿cierto? Era lo más grande, hermanos, de gente intelectual que tenía el pueblo de Israel en esa época. Gente que tenía argumentos muy bien pensados. Amén. ¿Sí ha hablado usted con gente muy bien argumentada? Déjeme decirle que las personas que van con la ideología de izquierda tienen muy buenos argumentos. Yo tuve la oportunidad de ir a una charla que dio un senador, hoy senador, Camilo algo, es de izquierda, pero cuando eso no era nadie y estaba haciendo campaña para el Senado y me dijeron, hay una invitación de Camilo que va al Senado, es de izquierda, es del polo, y van a dar allá empanada con gaseosa. Yo voy. Hermanos, yo estaba en la universidad, ya habíamos salido de clase y me era cerquita. Yo voy, me como la empanadita y la gaseosa. Ya escucho a estos ignorantes. ¿Ignorantes? Hermano, esa gente sí tiene oratoria, muy inteligente. Si no fuera porque tenemos unos conceptos claros del Señor Jesús en nuestro corazón,
pues hermanos, estaría tirando piedra con ellos. Qué cosa tan convincente es la izquierda, amén. ¿Sí los ha escuchado hablar? ¿Se ha escuchado a Petro cómo salva el país? Increíble, gente muy inteligente. Allá usted sí vota por él. No, eso es de respetable de cada quien comete ese tipo de errores. Hermanos, y esta es gente de mucha credulidad, gente muy crédula, o sea, gente que cuando habla le creen. ¿Por qué? Porque tienen argumentos confiables y están acusando a Jesús, gente muy inteligente. No es cualquier, discúlpeme la expresión, no es cualquier baboso que viene a decir cualquier sandez. No, es gente inteligente, muy bien pensada. Sin embargo, es gente que tiene una ceguera en su corazón tremenda. Tienen al Hijo de Dios al frente y no se dan cuenta, hermanos. Tienen el testimonio más grande de los milagros de Jesús. Las respuestas de Jesús muestran su testimonio, enseñan, testifican y no abren sus ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. 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 Hermanos, usted y yo creemos en Él porque su palabra nos ha atravesado, hermanos, y estamos convertidos y convencidos de ella hasta el final. No hay por qué cederle un poquito. Y estos que conocían la ley, hermanos, ciegos. Grave, hermanos, digo el grabolo. Quinto, la defensa de Jesús. Versículo 13. Qué interesante historia, ¿cierto? Rico, riquísimo. La defensa de Jesús. Dice 13. Pilatos entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Ay, ojalá nos hubieran acusado a nosotros y hubieran acusado a algún paisa que hay por ahí. No se queda callado, amén. Testifican contra ti, pero Jesús no respondió ni una palabra. Mire, hermanos, Proverbios 26:4. Yo creo que Jesús ya había leído Proverbios 26:4. Entonces se acordó de Salomón y dijo: no, aquí yo me tengo que quedar callado. Mire, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Todo lo que estaban hablando aquí, hermano, un poco de necedades. Dice: para que no seas tú también como él. ¡Ah! Uy, no, pero es que no me dejó defenderme. Dios hace justicia. 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y aquí la respuesta que merecía la necedad de toda esta gente era el silencio. La mejor respuesta es la que no se dice. Amén. Así de simple, facilito. Jesús no se desgastó, hermanos, ahí defendiéndose y dando explicaciones, ¿cierto? No se desgastó con tantas acusaciones. Lo más interesante, hermanos, es que Jesús la tiene clara y Jesús sabe que esta es la voluntad de Dios. Jesús no interfirió en la voluntad de Dios. Mire, hermanos, fácilmente Jesús con tanto poder hubiera podido hecho temblar el sitio, que todo el mundo saliera corriendo, ser transfigurado, alguna obra sobrenatural y el que ríe de última ríe mejor. Sí, pues que es Jesús. Sin embargo, está ahí, en una posición sin hacer nada, hermanos, de respeto y sin hacer ninguna cosa. Cuando él está en la antesala en Getsemaní, cierto, ora a Jesús y le dice, ora a Dios y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. O sea, yo no quiero interferir en tu voluntad. Y mire, hermanos, tal vez con 2 o 3 palabras Pilatos hubiera dicho: sí, es libre, sí, no tiene nada que ver, váyanse en todos y aquí, final. Sin embargo, la mejor respuesta era quedarse callado. La finalidad de Jesús no era defenderse, hermanos, era dar testimonio, era cumplir el plan
de Dios, la voluntad, el propósito. Y mire, hermanos, les explico esta escena. Hay mucha gente en el juicio de Jesús. Hay mucha gente y la gente está alborotada y está gritando y están alegando. Y Pilatos está ahí grande, así como Oscar, así fuerte, así grande, poderoso ahí, ¿cierto? Y está Jesús ahí maltratado, amarrado, insultado ahí, ¿cierto? Muy humilde, en una actitud muy humilde pero respetuosa. Y hay gritos y hay arengas y ¡ay! Y Pilatos, cállese, cállese. Y Jesús. Y cuando Pilato logra callar a todo el mundo, le dice: ¿y usted qué dice, hermanos? Amén. Amén. Y eso maravilló a Pilatos. Versículo 14 al final. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, Jesús tenía un semblante de paz. No, que hablaba por sí. ¿Sí se ha encontrado con gente así? Que le inspira a uno una tranquilidad. Estuve yo en una visita, tenía unos minutos corticos para hacer una visita y dije: no alcanzo a hacer esta visita y sacar este radicado. Y me fui a hacer la visita, iba con mucho afán y salió una señora con una tranquilidad, hermanos, con una paz. Y yo estaba diciendo: sí, señora, muéstreme qué es lo que... Tranquilo, mi hijo. Y yo miraba el reloj, su merced, siéntese aquí, mi hijo, y ya le pongo las gafas y le muestro. Hermanos, esa visita fue como de 2 horas. Pues el afán se me fue, nos sentamos a charlar, nos pusimos a hablar, salimos a mirar, entramos, eso me habló de 1000 cosas, aprendí muchísimo. Inspiran una tranquilidad. Así está Jesús, así con una tranquilidad que dice: tranquilos, relájense. Yo voy a morir por todos ustedes, frescos. Increíble, ¿no? Amén, amén. Hermanos, Pilato se impresiona de una manera tremenda, porque Jesús predica con su testimonio y convence a Pilato de su inocencia con su silencio. Mire, hermanos, versículos siguientes. Mire, Pilatos dijo: ¿qué pues ahora? ¿Qué pues haré de estos? Llamado el Cristo, todos dijeron: sea crucificado. El gobernador dijo: ¿qué mal ha hecho? Nótese que ahora en este juicio Jesús no, estoy leyendo para los que están perdidos el versículo 23, perdón, del 27, ¿sí? Entonces Jesús aquí no tiene una defensa. Sin embargo, Jesús dice: bueno, ¿qué hacemos con este? Dicen que lo crucifiquen. Digo: pero es que qué mal ha hecho, si es que este es inocente. Ahora Pilatos es la defensa de Jesús. Es el abogado defensor. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús tiene un testimonio intachable. Y Pilatos, el hombre más incrédulo del mundo, le cree su inocencia por su testimonio. Porque la mejor forma de predicar el evangelio es con su testimonio, no con palabrerías y habladurías, sino con su ejemplo, con sus obras. Amén. Qué impresionante, hermanos, convencer a este tipo solo con silencio. La sabiduría de Jesús es impresionante. Mire, hermanos, aquí en Lucas 23, que es el pasaje paralelo, Lucas 23 da algunos datos de ampliación. Leámoslo así rápido, desde el 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre, miren lo que les decía, había mucha people aquí. De ellos llevaron a Jesús a Pilato, y muchos, y comenzaron a acusarle diciendo: este hemos hallado
que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César. Miren lo inteligente. Estos son unas cochinadas, hermanos, sinvergüenzas. Hermanos, yo creo que si usted y yo lo tuviéramos al frente con coraje, le sacamos la espada como Pedro y le cortamos. No. Pero sí le da a uno mucho coraje, ¿cierto? Los falsos, los mentirosos. Prohíben dar tributo a César. Entonces Pilatos le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo dice: tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pues es que eso no es ningún delito. Amén. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mire qué inteligentes como argumentan. Dice: si usted no coge a ese señor, si usted no le pone tate quieto, eso se le va a armar aquí una revolución contra el imperio y se va a levantar toda esta gente. Que conste que le advertimos. Sin embargo, hermanos, Jesús tiene un testimonio intachable, un testimonio que habla más que 1000 palabras. Y lo que quiero dejar en su corazón es esto. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mire que lo describe, se maravillaba mucho. ¿Usted se quiere ganar a su familia? ¿Usted se quiere ganar a los de su trabajo? ¿Usted se quiere ganar a sus vecinos? Que sus vecinos se maravillen mucho de su testimonio. Pero si el cristiano es el que vive peleando en el barrio, si el cristiano es, discúlpeme, la señora chismosa del pueblo, del barrio, pero si el cristiano es el peleón, pero si el cristiano es el que da mal testimonio, el que llega tarde de la noche borracho, hermanos, usted no se va a ganar sino por ahí zancudos. Mire que el lema de este año de la Iglesia Cruzada Cristiana es hacedores de la obra. Así que todos somos cartas leídas, hermanos. Y siempre a donde vamos, donde estamos llevando el Evangelio. Siempre donde vamos, estamos llevando el Evangelio. Que cuando usted llegue a algún sitio digan: esa persona es diferente. Él tiene algo especial, ella tiene algo especial. Ahora me doy cuenta que sí. Pero que le digan: ¿usted es cristiano? ¿Usted? ¿Usted? Hasta ahora me desayuno eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Amén? ¡Uy, qué vergüenza! Porque lo que muchos hacen con gran trabajo y con gran esfuerzo de hablar el Evangelio, otros sinvergüenzas se lo tiran con su testimonio con los pies. Y destruyen la obra, la oración y el trabajo de muchos por su mal testimonio. Y aquí está Jesús con un testimonio intachable, dando fe y convenciendo al más incrédulo de su inocencia. Si eso no aterra su corazón, hermanos, apague y vámonos. Termino diciéndoles, hermanos, si usted no comparte el Evangelio, no dé mal testimonio. Amén. Señor y Dios y Padre maravilloso, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es gloriosa y hermosa para nuestro corazón y para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese ejemplo en nuestro corazón, Señor. Exacto.